Perfecto. Entonces ya estamos. Antonio, buenas noches. Buenas noches con todos. Para mí es un gusto poder darles la bienvenida a esta primera capacitación online webinar de una serie de charlas que tendremos a lo largo del año. Iremos informando el Señores, están cronograma en por nuestras vivo. redes y a través de nuestros asesores técnicos. Hoy veremos interpretación de resultados de análisis de lubricantes en uso. Mi nombre es Enrique Oliveros, soy gerente de venta de Isopetrol, especialistas en lubricación. Empresa con más de 28 años de experiencia en la fabricación de lubricantes en el Perú, desde donde atendemos a los mercados de Colombia y Bolivia. Nuestros lubricantes son Gulf Oil con 119 años en el mercado, 12 en el Perú, y CAM2 con 28 años ya en el mercado peruano. El día de hoy me acompañan dos ingenieros que forman parte del departamento de servicio postventa de la empresa. Son el ingeniero Antonio Tan, quien será el expositor esta noche, y el ingeniero Frank Carmona como soporte. Cabe mencionar que ambos ingenieros han trabajado por muchos años en nuestro laboratorio que se encuentra en nuestra planta en el Callao. Quiero comentarles que nuestro laboratorio está acreditado con la norma ISO 17025, norma de alta exigencia en los procedimientos de calidad, control, exactitud de resultados y confidencialidad de datos. El análisis de aceite de laboratorio es uno de los servicios postventa que damos, así como también termografías, videoscopías, análisis vibracional, auditorías, capacitaciones y lubricación. Ahora pido su atención 1 minuto y medio para compartir un video. Ahí va. Ahora doy paso al ingeniero Antonio Tan para que dé inicio a la charla del día de hoy. Antonio. Gracias, Enrique. Buenas noches con todos los asistentes. Bueno, vamos a hablar en los siguientes minutos acerca de un tema que es muy interesante. Se trata básicamente de la interpretación de los resultados que uno puede leer en algún reporte de análisis de aceite que está en uso o que está en servicio, ¿verdad? Bueno, básicamente tenemos que tomar en cuenta siempre que un análisis de aceite básicamente consiste en la determinación de una serie de propiedades físico-químicas de esta muestra de aceite que está en servicio en un equipo o una maquinaria específica, ¿no? La evaluación, la determinación de esas propiedades se realiza normalmente a través de ensayos analíticos internacionalmente reconocidos, ¿no? Como métodos establecidos por ACTM, por ISO o por DIN. Hay que recordar de que para que el análisis de aceite en servicio pueda proveer, ¿no?, de datos
que se puedan convertir en información útil, es necesario que estos análisis se realicen a una frecuencia definida, ¿no? Y obviamente constante. ¿Cuál es la intención de realizar análisis de aceite, ¿no? Básicamente, la literatura y la práctica, seguramente muchos de ustedes, indica que el análisis de aceite nos permite establecer o conocer la condición del aceite que está trabajando en nuestras unidades. Nos ayuda el resultado a predecir posibles fallas, evitar daños permanentes en la maquinaria, disminuir paradas innecesarias, obviamente aumentar la vida útil del equipo, incrementar su eficiencia en el funcionamiento, reducir los costos de mantenimiento, establecer también la frecuencia más apropiada para el cambio del aceite y, como no, asegurarse de que nuestro equipo tiene el lubricante correcto, ¿no? Puede haberse en algunas ocasiones producido algún equívoco en los rellenos y el análisis también nos puede ayudar con eso, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, ustedes conocen, existen muchos tipos de aceites lubricantes, los análisis de aceite en los laboratorios especializados utilizan o realizan una serie de pruebas. No siempre son las mismas, porque, repito, depende del tipo de aceite que estemos analizando, ¿no? Pero en términos muy generales, en términos muy amplios, las propiedades que suelen evaluarse son la viscosidad del aceite, el TBN, el TAN, que ya vamos a detallar a qué se refieren, el nivel de oxidación, el nivel de nitración, el nivel de sulfatación del aceite y la presencia de una serie de posibles contaminantes, ¿no? Se investiga entonces el contenido de agua, el contenido de glicol, el contenido de combustible, que algunos llaman diluyente, también el contenido de hollín, el contenido de material particulado y el contenido de metales de desgaste, ¿no? Entonces, para todo esto se utilizan una serie de métodos de ensayo, una serie de equipos, ¿no? Como el que ustedes están viendo allí en la fotografía, en la imagen de la derecha, es uno de los equipos semiautomáticos que están montados en nuestro laboratorio, ¿no? Pero vamos a lo que nos interesa, ¿no? Nosotros queremos hablar ahora de la interpretación de resultados y vamos a empezar hablando de la viscosidad, ¿ya? Creo que todos vamos a estar de acuerdo que la viscosidad es una de las propiedades más importantes del aceite lubricante, sea de motor, sea del sistema de engranajes, sea del sistema hidráulico o de alguna otra naturaleza. Siempre una de las primeras propiedades por las que preguntamos es la viscosidad del aceite. De hecho, entonces, la selección del grado de viscosidad para un equipo debe ser el recomendado por el fabricante del equipo, ¿no? Nosotros siempre insistimos e insistiremos en que el fabricante del equipo es el que siempre tiene la voz cantante respecto de la recomendación del tipo de aceite y de qué características técnicas, entre ellas la viscosidad, debe tener. En el cuadro de la parte inferior ustedes pueden notar unos límites típicos de viscosidad tanto para motores diésel como para aceites de maquinaria industrial. Como pueden notar, básicamente existen dos límites llamados críticos, uno superior y uno inferior, y dos límites de precaución, también uno superior e inferior. Como seguramente muchos de ustedes conocen, los límites críticos son aquellos que demandan una acción inmediata de parte del usuario o del área de mantenimiento, y los de precaución generalmente nos dan una señal de que debemos revisar las cosas, ¿no? Que algo podría estar pasando. Pero, a ver, en aceites para motor diésel, normalmente
el límite crítico superior está por arriba del 20% y el inferior por debajo del 10%. 10% y más 20% ¿de qué? Del valor inicial del aceite nuevo. ¿Ok? Y las precauciones están en más 10% y menos 5%. ¿Ok? No podemos dejar de mencionar, y lo ven ustedes debajo del cuadro, que distintos fabricantes pueden recomendar distintos límites o rangos diferentes. Más adelante les voy a mostrar unas tablas en las que aparecen algunos límites de algunos fabricantes. ¿Okay? Bueno, en el caso de los aceites industriales, la cosa es un poco diferente, ¿no? Los límites críticos superior e inferior son de más y menos 10% y los de precaución son de más menos 5%. Esto seguramente por la fuerte influencia de la escala de viscosidad ISO, que establece más o menos variaciones de más o menos 10% entre los rangos nominales típicos. Bueno, notarán ustedes que en el caso del aceite de motor, los rangos superiores son un poco más extensos que los inferiores. Y esto denota efectivamente la preocupación de muchos fabricantes de motor que el aumento de viscosidad del producto es, por decirlo de alguna forma, menos malo que la reducción de viscosidad, ¿no? Creo que van a coincidir conmigo en el sentido de que una reducción en la viscosidad del aceite es mucho más peligrosa porque afecta el espesor de la película del aceite lubricante y por lo tanto pone en riesgo mayor el desgaste de la maquinaria. ¿Okay? Bueno, ¿qué factores pueden afectar el valor de la viscosidad? Hay varios, ¿no? Como ustedes pueden ver en esta imagen, para el lado del aumento de la viscosidad del aceite, observamos el hollín, la mezcla con aceite más pesado, la oxidación, la presencia de glicol, la contaminación excesiva del aceite, son factores que pueden empujar la viscosidad hacia arriba. Obviamente el hollín es el carboncito producido en la combustión incompleta del combustible y es muy conocido que grandes cantidades de hollín, generalmente arriba de 3 a 4%, causan espesamiento del aceite lubricante. Mezcla con aceite más grueso, es evidente, ¿no? Si nos equivocamos y a un motor que necesita 15W40 le añadimos por error, no sé, pues un aceite de transmisión 140, la viscosidad se va a ir para arriba. Igual, la oxidación y el ingreso de glicol, que es un producto, una sustancia química contenida en la mayoría de los refrigerantes, tienden a espesar el aceite. La contaminación excesiva con polvo también puede ser un causal. Por el otro lado, la reducción de la viscosidad, ¿no? Las causas más comunes podrían ser dilución con combustible, ¿no? Combustible que de alguna forma, por una inyección defectuosa o por un problema en los ductos que acarrean el combustible, podría mezclarse con el lubricante y efectivamente esto hace que la viscosidad caiga muy, muy fuerte. El efecto de la inyección por combustible es muy severo y con pocos porcentajes de combustible la viscosidad se cae en valores muy altos. Ya lo vamos a detallar. La mezcla con aceite más ligero también obviamente es un problema. Algunos pueden pensar que eso es muy raro que ocurra. Yo les puedo decir que es más común de lo que la mayoría de gente piensa. Generalmente las labores de lubricación en muchas empresas son consideradas labores muy simples, ¿no? Muy rutinarias y generalmente se envían a lubricar al aprendiz, ¿no? Al ayudante o al hombre, al joven que está practicando en la compañía y sin haber recibido una
capacitación o entrenamientos apropiados. Entonces, la persona puede agarrar aceite hidráulico, añadirle al aceite de motor y esto causa obviamente una pérdida en la viscosidad. El craqueo térmico es un fenómeno, un efecto que no es muy común en aceites de motor. Es más común en otros tipos de aceite, como por ejemplo los aceites de transferencia de calor, y se produce precisamente a consecuencia de el trabajo o la acción de altas temperaturas, ¿ya? Puntos muy calientes pueden originar un craqueo en la molécula del aceite base. La molécula se fractura en partes más pequeñas y esto ocasiona la pérdida de la viscosidad. Hay una característica muy curiosa en el craqueo térmico, que cuando este se produce, generalmente produce también partículas de carbón. Pero este carbón es muy diferente al carbón del hollín. El carbón que se origina a partir del craqueo térmico es un carbón cristalino, negro y de apariencia brillante, ¿no? Para los expertos es fácil de identificar. Y la última causa de la pérdida de la viscosidad que se indica en la lámina habla del corte de multígrado. Ustedes deben saber que los aceites multigrados, que son los de uso más común en los motores de diésel de alta velocidad, contienen un aditivo que se llama el mejorador de índice de viscosidad y es un polímero. Entonces, bajo ciertas circunstancias, el polímero puede cortarse, ¿ya? No es muy común. Los aceites de alta calidad y de formulación robusta, este fenómeno no ocurre, ¿no? A menos que haya un desperfecto mecánico muy grave en la maquinaria. Pero obviamente sí puede ocurrir en aceites que tengan no muy buena formulación. Y el corte del multigrado se refiere básicamente a que la molécula del polímero se fractura y pierde su capacidad de espesante, ¿no? Y de mejorador de índice de viscosidad. Pero básicamente ahí tienen ustedes todas las posibles causas que originarían un incremento en la viscosidad del aceite o una reducción de la misma. ¿Ok? Bien, el número básico total, llamado también abreviadamente TBN y últimamente solo como BN. El número básico total es un valor, es un número que resulta de una prueba de laboratorio. Esa prueba, el resultado de esa prueba, perdón, lo que nos indica es cuánto es la reserva alcalina del aceite lubricante, ¿no? ¿Y para qué sirve la reserva alcalina? La reserva alcalina del aceite indica la capacidad que el aceite tiene para neutralizar los ácidos corrosivos que se generan durante la combustión. Eso no lo produce el aceite, lo produce el propio motor durante su funcionamiento. Y es consecuencia de varias cosas. Posiblemente la más conocida es el hecho de que muchos combustibles diésel contienen azufre. Cuando se quema el combustible diésel, el azufre también se quema. La oxidación del azufre genera óxidos de azufre y estos, cuando se mezclan con el vapor de agua que se produce por la misma reacción, se convierten en ácidos. ¿Okay? Entonces esos ácidos necesitan ser neutralizados por algún compuesto químico para evitar que puedan atacar corrosivamente a los componentes del motor. El nivel de TBN, ¿no?, recomendable o exigible a un aceite lubricante de motor está en relación directa exactamente con el valor de azufre que tiene el combustible. Y eso lo conocen perfectamente bien los fabricantes de motores, ¿ya? Esto es algo que no tenemos que ir preguntando o buscando quién me va a dar esa información, porque el fabricante del motor le va a decir, si usa diésel 2, utilice un aceite de tal TBN. Si utiliza destilado ligero, use un aceite de tal TBN. Si utiliza destilado pesado, utilice tal aceite con un valor de TBNX. ¿De acuerdo? Muy bien. Los límites típicos del TBN. Estamos hablando, obviamente, de límites en el aceite usado, ¿verdad?
El valor límite aceptable para un aceite en servicio depende del fabricante del motor. Sin embargo, la mayoría de constructores suelen señalar como valor mínimo el 50% del valor inicial. ¿De acuerdo? Entonces, el aceite lubricante, según algunos fabricantes de motor, debería cambiarse si es que el TBN del aceite llega a la mitad de su valor original. ¿Ok? Muy bien. El número ácido. El número ácido, abreviadamente llamado TAN, ¿no? Esas son las siglas que provienen del inglés, ¿no? De su denominación en el idioma inglés. El TAN determina la cantidad de componentes ácidos en el aceite. Y esta expresión puede llamar a sorpresa a muchos. Oiga, si me estaba hablando de que los ácidos no son buenos y todo lo demás, ahora resulta que hay algunos componentes en el aceite lubricante que contienen cierto nivel de acidez, sí es verdad. Pero no nos estamos refiriendo a aceite de motor, ¿no? Ustedes pueden leer allí la formulación de ciertos lubricantes presentan valores iniciales de TAN, como por ejemplo los aceites de turbina, los aceites para compresora, los aceites hidráulicos, algunos aceites de circulación y otros más. Es decir, la formulación de estos tipos de aceites lubricantes efectivamente lleva a los diseñadores de formulación a incluir algunos componentes químicos, algunas moléculas químicas que producen ciertos niveles de valores de TAN. Pero son valores normalmente muy bajos. El incremento, obviamente, del valor de TAN, esto sí es lo que nos debe llamar, ¿no?, a observación. El incremento del valor de TAN es señal de degradación de estos lubricantes. ¿De acuerdo? Entonces, un aceite de turbina, un aceite compresora, un aceite hidráulico suele tener una cantidad original de TAN que está alrededor de 0.1 o 0.15 o 0.20. Eso depende de la fórmula. ¿Ok? Pero el aumento de este valor, obviamente, es el que debemos observar y controlar. Lamentablemente, el agua, si está presente, incrementa el potencial corrosivo de los ácidos que se vayan a ir formando por oxidación. ¿Ok? Límites típicos de TAN, ¿no? El valor límite depende de, nuevamente, la aplicación, ¿no? Pero números ácidos por encima de 4 miligramos de hidróxido de potasio por gramo son considerados muy corrosivos. Ahora, algunos se estarán preguntando qué cosa es eso de 4 miligramos de hidróxido de potasio por gramo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que igual que el TBN, el número ácido total es un número que resulta de una prueba química, ¿ya? No voy a entrar en detalles de la prueba, no viene al caso, pero generalmente en esa prueba química lo que se hace es dosificar hidróxido de potasio, ¿no?, al aceite para neutralizar los ácidos que estén ahí adentro. Entonces, mientras más acidez, se va a requerir mayor cantidad de hidróxido de potasio. Por eso es que se indica aquí, y coinciden la mayoría de fabricantes, que valores de TAN por encima de 4 miligramos de hidróxido de potasio son considerados críticos, ¿ya? Una nota: en aplicaciones de aceites de motores estacionarios a gas natural, el control del cambio, el control de la evolución del TBN y del TAN son críticos, ¿ok? Los límites dependen de cada fabricante, ¿no? Wärtsilä recomienda algunos límites, Jenbacher otros, y esos están obviamente en los manuales de estos motores, ¿de acuerdo? Eso es el TAN. Bueno, aquí observe usted que le voy a comenzar a presentar un equipo que tenemos nosotros en el laboratorio. Este equipo se llama espectrofotómetro infrarrojo por transformada de Fourier, ¿no? El nombre es espantoso, ¿no? Sin embargo, para los especialistas químicos es perfectamente descriptivo.
Pero lo que yo solamente tengo que decirles es que estos equipos, los espectrofotómetros infrarrojos, se utilizan para realizar unas pruebas muy interesantes, ¿no? Obviamente se llaman espectrofotometrías infrarrojas, ¿ya? Fíjese, la espectrofotometría infrarroja, por transformada de Fourier, es una técnica analítica, es una técnica de laboratorio, ¿no? ¿Para qué sirve? Es una técnica que permite cuantificar la presencia de aditivos en lubricantes nuevos. ¿Okay? Entonces, todas las compañías, supongo, serias que fabrican lubricantes, tienen en su laboratorio un espectrofotómetro infrarrojo porque este equipito les va a permitir detectar si la producción, la fabricación del producto se ha completado, ¿no? Ustedes pueden ver la imagen en pantalla, esa curva, ¿no? Esa línea quebrada con muchos accidentes y picos hacia abajo. Eso es lo que los especialistas químicos, los ingenieros químicos o los químicos puros llaman espectro infrarrojo. Y aunque a usted posiblemente le resulte difícil de creer, cada uno de esos piquitos que están hacia abajo, para ellos, representan la presencia de alguna sustancia química, de un aditivo que forma o debe formar parte de la fórmula de un lubricante. ¿De acuerdo? Bien, pero eso es bueno para el control de la calidad. Sin embargo, este mismo equipo que se usa en el control de la calidad del aceite nuevo, el aceite que usted compra para colocarle a su maquinaria, este mismo equipo también se utiliza para realizar mediciones de aceites usados, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el equipo lo que nos va a informar es de la presencia de nuevas sustancias químicas en el aceite. ¿Ok? Y usted dirá, pero ¿y cómo es eso? Lo que ocurre es de que efectivamente cuando el aceite trabaja, se oxida y comienzan a aparecer moléculas dentro del aceite que son productos de la oxidación. Si el aceite se contaminó con agua, obviamente dentro del aceite hay agua y en el espectro infrarrojo va a aparecer agua. Si es que el aceite funcionó en un motor diésel y absorbió hollín, en el espectro infrarrojo va a aparecer el hollín. Y así sucesivamente, aparecerá el combustible, aparecerá el glicol, siempre y cuando estos hayan sido ganados por el aceite durante su funcionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen en el laboratorio? En el laboratorio, como conocen cuál es el espectro infrarrojo del aceite nuevo, que es lo que usted está viendo en este momento, le corren un espectro infrarrojo al aceite usado. Y luego hacen una resta. Bueno, ellos no la hacen, la hace la computadora, ¿verdad? La computadora resta el espectro del aceite nuevo y el espectro del aceite usado. Y obtienen ellos algo como esto. ¿Ok? Esos picos que usted está viendo allí de color, ¿no? Verde, morado, celeste, son los picos diferenciales. Es decir, son picos que resultan de la resta que le acabo de hablar. Y estos picos, para los químicos que ya han estudiado esto muy perfectamente, de acuerdo a la posición donde aparecen, le indican a ellos la presencia de agua, la presencia de hollín, la presencia de oxidación, de nitración, de sulfatación, etc. De esta forma, entonces, esta técnica, que además tiene la ventaja de ser muy rápida, ¿no? Porque un análisis infrarrojo para una muestra puede durar aproximadamente unos 15 segundos, unos 20 segundos, le da a ellos mucha información, ¿no? Le da a ellos la información que usted ve en esta tabla, ¿no? De una sola barrida, el espectro fotómetro infrarrojo le indica al analista
la cantidad de hollín, la cantidad de agua, la cantidad de glicol, la cantidad de oxidación, de nitración, ¿no? Que es, esa sigla que aparece ahí como NOx, de sulfatación, de combustible diésel que se ha incluido, que se ha colado dentro del aceite lubricante. ¿De acuerdo? Entonces ahora yo les voy a hablar de algunas de las propiedades que la técnica infrarroja detecta. La oxidación es la primera de ellas. La oxidación es un proceso de ataque del oxígeno sobre el aceite lubricante. Generalmente la oxidación se produce a temperaturas elevadas, ¿no? Rápidamente. Lamentablemente la oxidación conduce a la degradación del aceite base del lubricante y lleva a la formación de una gran cantidad de sustancias oxigenadas. Entre muchas aparecen ácidos, también por la oxidación del aceite base. Pero, ¿cuáles son las posibles causas que originan la oxidación del aceite? Periodos de cambio de aceite muy extendidos, ¿ok? El sobrecalentamiento del equipo donde está trabajando el aceite lubricante. La aireación excesiva, ¿no? Es decir, el aceite por alguna razón está absorbiendo mucho aire en forma de burbujas. Y obviamente la sobrecarga del equipo. Los equipos están diseñados por sus constructores, por sus fabricantes para trabajar dentro de cierto rango, dentro de cierto límite. Y muchas veces, por ciertas circunstancias, se le fuerza y entonces obviamente se produce sobrecalentamiento y esto lleva a la oxidación acelerada del aceite. Otros factores que lamentablemente aceleran la velocidad de oxidación del aceite lubricante son el calor, efectivamente, algunos metales, ¿no? El cobre es el más peligroso, es el que cataliza más rápidamente la oxidación del aceite. Lamentablemente todas las máquinas están hechas de metales, muchas tienen enfriadores de cobre, ¿no? Y entonces hay que hacer básicamente o tener mucho cuidado de que los equipos trabajen dentro de condiciones de operaciones controladas porque si no la oxidación del aceite puede producirse muy rápidamente. La contaminación con el agua es otro problema. El agua cataliza la velocidad de la oxidación del aceite. Esta imagen que ahora les estoy mostrando es una imagen que más o menos grafica una regla empírica que se conoce desde hace mucho tiempo entre la gente especialista en lubricación, ¿no? Y en lubricantes. El TAN de los aceites sufre un incremento en función del número de horas de servicio, eso lo sabemos. Pero la temperatura de trabajo del aceite afecta también a este incremento. Entonces ustedes pueden ver en la gráfica que los aceites tienden a oxidarse más rápidamente en la medida que trabajan a temperaturas más altas. Por eso, repito, es muy adecuado, es muy sabio vigilar las temperaturas de operación de la maquinaria y que estas temperaturas estén dentro de los rangos previstos por el fabricante de la maquinaria en el manual de dicho equipo. ¿De acuerdo? Muy bien. Quería mencionarle, me estaba olvidando, de que esta regla práctica indica de que por cada incremento de 10 grados centígrados en la temperatura de trabajo del aceite, la velocidad de oxidación del aceite se duplica. Y esto obviamente es muy importante, es muy severo, porque significa que si un equipo, ¿no?, en su manual dice que su temperatura o rango de temperatura de trabajo normal es entre 50 y 60 grados centígrados y que el aceite que se use debe cambiarse, digo, un número, a las 2000 horas.
si ese sistema no trabaja a 60 grados, sino por alguna razón está trabajando a 70 grados centígrados, de acuerdo con esta regla práctica debemos interpretar de que como hay un incremento de 10 grados, eso significa que la velocidad de oxidación del aceite se ha duplicado. En teoría, deberíamos cambiar el aceite a la mitad del intervalo recomendado por el fabricante. ¿De acuerdo? Entonces ya no van a ser 2000 horas, sino 1000. Ahora, ¿qué pasa si lo dejo? ¿No? Porque eso a veces sucede. No, déjalo ahí nomás. Obviamente la oxidación va a comenzar a generar una serie de productos o subproductos que van a generar ácidos, lodos, sedimentos y obviamente la vida útil del equipo puede verse comprometida, ¿no? La integridad y la vida útil. Bueno, las consecuencias visibles de la oxidación son el aumento de la viscosidad del aceite, la formación de depósitos en los equipos, como acabo de señalar, el incremento del color del aceite. El aceite comienza a oscurecerse rápidamente y en caso extremo, el aceite llega a adquirir un olor acre, ¿no? Es decir, un olor picante, ¿no? Muy intenso. Las consecuencias no visibles es son aquellas que usted y yo no vamos a poder ni observar a simple vista, ni por el olfato, son la degradación del aceite. No hay forma de mirar eso con los ojos. La formación de ácidos, tampoco, van a estar ahí adentro, pero no las vamos a poder ver. Reducción del TBN, si aplica, y la pérdida de las propiedades lubricantes. Obviamente las consecuencias no visibles solo se pueden detectar a través de un análisis químico del aceite lubricante. Los límites típicos para la oxidación. Lamentablemente no existe hoy todavía un método de prueba normalizado, ¿no? Es decir, los distintos fabricantes de equipos no se han puesto de acuerdo todavía sobre un método específico para usar. Entonces, los límites para la oxidación van a depender del fabricante de la maquinaria y del método de prueba que él proponga para realizar la medición. Sin embargo, no se preocupen, nuestro laboratorio, obviamente teniendo ya una experiencia muy larga de 28 años haciendo estas mediciones, tiene establecido o ha determinado límites para la oxidación de distintos aceites lubricantes. ¿De acuerdo? Muy bien. La nitración. La nitración es un proceso muy parecido a la oxidación. Pero en este caso, el que ataca al aceite básico ya no es el oxígeno, sino son los óxidos de nitrógeno, que en términos abreviados se escriben como NOx, donde X puede ser 1, 2, 3, 4, ¿no? Por eso es que se escriben de esta forma abreviadamente. ¿Por qué se forman los óxidos de nitrógeno? La formación de óxidos de nitrógeno es un problema en los motores de combustión interna que suelen trabajar a temperaturas muy elevadas, ¿ya? Y estos óxidos de nitrógeno se forman porque el nitrógeno contenido en el aire comienza a reaccionar químicamente con el oxígeno, que también está en el aire y también está dentro de la cámara de combustión del motor. Y lamentablemente los óxidos de nitrógeno son tóxicos y son contaminantes de la atmósfera, pero también atacan al aceite lubricante, ¿ya? Como dice en la segunda viñeta, es prominente la formación de óxidos de nitrógeno en algunos tipos de motores a gasolina y en motores a gas natural, aunque tengo que añadir que también en motores diésel de servicio pesado, ¿ok? Lamentablemente, los óxidos de nitrógeno conducen a la formación de barnices de alto peso molecular, lodos y ácidos.
Los óxidos de nitrógeno, cuando se combinan con el vapor de agua que se forma en el motor, forman toda una familia de ácidos que los químicos llaman nítricos, ¿ok? Y son muy fuertes. Y de hecho, la nitración puede tener impacto en la química del lubricante, ¿ya? Algunas posibles causas para que se produzcan altos niveles de nitración: periodos de cambios de aceite muy largos, elevadas temperaturas de operación en los motores y sobrecarga, ¿no? Esto de sobrecarga, pues, puede darse en cualquier lado, ¿no? A veces queremos sacarle a una máquina más allá de su potencia o carga de diseño recomendada por el fabricante, y ahí es donde aparecen este tipo de inconvenientes. Contaminación con agua, un problema posiblemente bastante más común, muy conocido por muchas personas. La primera expresión, la primera frase de la lámina es muy contundente: los lubricantes no deben contener agua. Es una sentencia drástica, pero verdadera. Es cierto también, como dice allí, que bajo ciertas circunstancias o condiciones de operación sea inevitable la contaminación, ¿no? Me estoy imaginando en este momento de un aceite de circulación lubricando los cojinetes de un rodillo en un tren de laminación de una acería, donde hay enfriamiento con agua, pues obviamente es altamente probable que el aceite se contamine con agua, ¿no? El agua, en términos generales, puede provenir del sistema de refrigeración de un motor o de una unidad cualquiera. También el agua puede entrar al lubricante por condensación interna dentro del propio depósito de aceite, y también puede el agua ingresar al sistema de lubricación por una contaminación externa, ¿ya? Lamentablemente, el agua es un enemigo muy malo, ¿no? La presencia de agua, obviamente, per se puede conducir a la corrosión de los componentes. Si encuentra óxidos de nitrógeno o algunos ácidos, puede potenciar la fuerza de los ácidos, y esto es algo que los químicos conocen muy bien. Curiosamente, para ustedes seguramente no resulta tan común, pero los ácidos son más peligrosos cuando están diluidos que cuando están concentrados, ¿no? De hecho, la contaminación con agua también puede aumentar la viscosidad del lubricante, especialmente el lubricante de motor, por formación de emulsiones, ¿no? Las emulsiones no lubrican muy bien. ¿Cuáles son los límites típicos para el contenido de agua? Para aceites industriales, normalmente, y estos son promedios, por favor, de 0.1%, es una cantidad bastante pequeñita, y para aceites de motor de 0.2%. ¿Ya? Como verán, en ambos casos son cantidades muy pequeñas, pero casi la mayoría de fabricantes de equipos coinciden con límites muy pequeños como valores tolerables para la contaminación con agua. Entonces, encima de esto, el valor de agua se considera crítico. El contenido del combustible. El ingreso de combustible al sistema de lubricación, obviamente, es la causa más común para la dilución por combustible en los aceites lubricantes. Posibles causas: inyectores defectuosos, líneas de conducción de combustible con fugas o fugas de gases, ¿no? En la cámara de combustión por marcha en vacío excesiva, o anillos, ¿no?, de pistón dañados. El combustible disminuye la viscosidad del aceite, ya mencionamos que eso es un problema grave. Perjudica la calidad de lubricación y genera desgaste, evidentemente. Y otra cosa, que el combustible en el lubricante promueve la formación de depósitos. El combustible diésel 2 no está diseñado para lubricar, y cuando él se encuentra dentro del lubricante y sufre temperaturas variables muy altas,
se comienza a oxidar y a formar lodos y sedimentos y depósitos que rápidamente ensucian los motores. Límites típicos para el contenido de combustible. Generalmente el valor máximo varía según el fabricante de motor, pero va más o menos entre 2.5 hasta 5%. ¿Ok? Contenido de hollín. El hollín, como todos saben, proviene de la combustión incompleta del combustible. Está formado por finas partículas de carbón. Los lubricantes diésel perfectamente formulados contienen aditivos dispersantes que van a ayudar a separar y suspender las partículas. Y obviamente cuando cambiemos el aceite del motor, el aceite se va a llevar estas partículas de hollín, limpiando o dejando el motor en buen estado, ¿no? Pero un aceite lubricante mal seleccionado, es decir, aquel que no tiene el nivel de calidad API reclamado por el fabricante, o aquel que corresponde pues a un aceite de no muy buena calidad, puede conducir a la formación de aglomerados de partículas de hollín, saturación prematura de filtros de aceite, oclusión de las galerías que conducen el aceite lubricante y desgaste anormal de los componentes metálicos. El hollín es también un enemigo peligroso. Las posibles causas de un alto contenido de hollín en un aceite lubricante: combustión ineficiente, una alta relación de combustible-aire, excesivo desgaste de los anillos y periodos de cambio de aceite muy largos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, acá tienen otra imagen. Lo que ustedes están viendo allí es uno de los equipos que tenemos nosotros en nuestro laboratorio. Este equipo se llama espectrofotómetro de emisión atómica por chispa, ¿ya? Básicamente lo que este equipo hace, para ser breve, es determina metales. Esa es su única función, determina metales. Entonces, la espectrofotometría de emisión atómica es una técnica analítica nuevamente, pero que ahora permite cuantificar la presencia de metales, de aditivos, en aceites lubricantes nuevos. Pero si el aceite lubricante está usado, ¿no? Sirve pues para detectar los metales contaminantes que se han producido durante el proceso del desgaste natural del equipo. ¿De acuerdo? Los metales de desgaste obviamente son una guía muy importante para toda la gente de mantenimiento, porque a través de la cantidad de metales que está presente en la muestra de aceite, ellos pueden identificar posiblemente, ¿no? De dónde proviene ese nivel de desgaste, ¿no? De qué componente podría estarse generando esa presencia de ese tipo de metal. De hecho, es muy importante que se contraste la cantidad o el contenido o el nivel de metales de desgaste que hay en una muestra de aceite con el tiempo de servicio del aceite. Bueno, en general, valgan verdades, es importante para todas las propiedades en sí contrastar siempre los niveles pues, de estas características con el tiempo de servicio del aceite. Le comento la razón de esto. Sucede que si yo no comparo la intensidad del desgaste con el tiempo, yo no puedo conocer la velocidad del desgaste, ¿ya? Entonces es diferente a leer en un reporte que hayan 50 partes por millón de hierro en un aceite que trabajó 300 horas, que leer 50 partes por millón de hierro en un aceite que trabajó 10 horas, ¿no? Obviamente en este segundo caso yo me pondría muy en alerta porque 50 partes por millón de hierro en 10 horas de servicio, la verdad que es un valor alarmante, ¿no?
Ya ustedes saquen su cuenta a qué valor llegaría el hierro al final del periodo de servicio de ese aceite. Bueno, normalmente los metales de desgaste se expresan en partes por millón y esta técnica de la espectrofotometría de emisión atómica es sensible a partículas de tamaño inferior a 8 micras. ¿Ya? Si es que el equipo tiene un desgaste de otro tipo y hay partículas de mayor tamaño, ojo, esta técnica no va a poder ver esas partículas. Y ustedes tienen que aquí caer en la cuenta de que cada técnica analítica tiene realmente un nivel de precisión, un nivel de exactitud determinados, ¿no? Yo creo que ya la mayoría de nosotros con este tema de la pandemia por el coronavirus, nos hemos enterado de que pues no todas las pruebas son exactas al 100%, ¿no? Hemos escuchado hablar de los falsos positivos, de los falsos negativos, del nivel de precisión, que el 95%, con todas las técnicas de laboratorio, todas, ¿no? Las biológicas, las químicas, tienen ese detalle, ¿de acuerdo? Bueno, los elementos más significativos en el mantenimiento básicamente son los que ustedes están viendo: el hierro, el estaño, el cobre, el cromo, el aluminio, el silicio y el plomo, aunque debo decir que el equipo que tenemos nosotros en el laboratorio puede detectar hasta 21 elementos químicos, incluidos los que estamos mostrando aquí, y obviamente nos pueden dar o le puede dar al especialista de mantenimiento una visión mucho más amplia de lo que estaría sucediendo. ¿Cuáles son los límites típicos para los metales de desgaste? Los valores máximos realmente dependen de cada tipo de equipo y de cada fabricante, ¿ya? Les voy a mostrar una tablita más adelante para que esto quede claro. Por ahora simplemente permítanme mostrarles una imagen obtenida de una revista muy prestigiosa, ¿no? En la cual ustedes pueden observar una lista de elementos químicos y, como señalan muy claramente, las posibles fuentes de origen. Son posibles fuentes. Esto del análisis de aceite es idéntico al análisis de sangre, ¿ok? A veces creemos que los médicos simplemente con un análisis de sangre ya le pueden chuntar, ¿no? Doctor, ¿qué tengo? Ya con toda seguridad usted tiene... No, seguramente usted ha sabido o le ha pasado a usted mismo, a veces nos dan, después del análisis de sangre, nos dan una receta y mejoramos algo, pero no, y se presenta otro síntoma, entonces los médicos comienzan a estudiar toda la historia del paciente y con el historial, ¿no? Comienzan a deducir y a dar un mejor diagnóstico. Lo mismo sucede acá, ¿ok? Y quienes conocen la vida o el historial, ¿no?, de vida de la máquina, obviamente la gente experta en esto, que es la gente del mantenimiento, ¿no? Todos esos ingenieros y técnicos que conviven día a día con la maquinaria. El laboratorio está básicamente diseñado para tener gente experta en el manejo de los instrumentos, dominar la aplicación de las técnicas, producir resultados exactos y precisos, como señaló Enrique al principio, y nosotros en el área de soporte técnico para soportar la interpretación de los resultados, pero quienes conocen muy bien a sus pacientes, entre comillas, son los expertos en el mantenimiento. ¿Ok? Muy bien. Límites condenatorios. ¿Ya? En esta lista ustedes pueden observar algunos límites, ¿no?, de distintos fabricantes. Estos valores han sido obtenidos de distintas fuentes, libros, revistas, etcétera. Hay algunos boletines técnicos de estos fabricantes, en algunos casos, y ustedes lo que pueden notar rápidamente es de que los criterios son distintos, y eso es lo que señalábamos antes, ¿no? Por ejemplo, CAT dice más menos 3 centistoks, ¿no? Esos son los límites para la viscosidad 100 grados. MAN dice, oiga, menos 25% para abajo y más 30% para arriba. Si se sale de ese rango, ojo, crítico, ¿no? La gente de Cummins dice más menos un SAE.
Si te sales, ojo, peligro, ¿no? Detroit Diesel, más 40%, menos 15%. Miren ustedes cómo realmente estos valores o estos criterios cambian, ¿no? De una forma bastante notable, ¿no? Mire, TBN, Caterpillar dice 1 mínimo. Y MAN dice, no, un momentito, solo 50% de reducción. Entonces, si partiste con 10, mínimo 5. Entonces, y esto es lo que nosotros debemos aprender, ¿no? Esta gente, Cat, MAN, Cummins, Detroit, ¿no? MTU, son constructores de equipos décadas. Y obviamente han invertido mucho dinero investigando el funcionamiento de los lubricantes y han establecido límites sugeridos porque ellos tienen el expertise y la cercanía suficiente y conocimiento de la mecánica interna y funcionamiento de sus máquinas. Hay que hacerles caso, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay otro ejemplo, transmisiones, ¿no? Allison, ¿no? Nos da estos, o nos recomienda estos límites. Curiosamente, dice viscosidad más o menos 25% para el aceite de transmisión. TAN, máximo un incremento de 3, por eso dice más 3, ¿no? Lo que tenga el aceite nuevo, más 3, ese es el tope, ¿no? Agua, máximo 0.20, glicol, máximo 0.01, y obsérvese que para los elementos silicio, aluminio, cobre, hierro y plomo, Allison dice no establecido. Y si usted lee el boletín de Allison, Allison le dirá, nosotros no proponemos ningún límite y estos deben ser establecidos por el usuario mediante un monitoreo y etcétera, etcétera. Y eso dice Allison en sus boletines. Yo les voy a mostrar más adelante por qué algunos fabricantes como Allison, porque no es el único, no recomiendan límites y recomiendan simplemente que los dueños del equipo, los usuarios de la máquina, establezcan los límites de alerta y de precaución, ¿no? Y lo dicen porque hay una forma, ¿ok? Ahora la vamos a mostrar. Bueno, continuando con esto de los límites, acá incluí para reductores industriales, ¿no? Algunas recomendaciones de Rexnord y Folk y otras de Renzanini, ¿no? Como ustedes nuevamente pueden confirmar, las recomendaciones para la viscosidad mínima y máxima son diferentes. Renzanini recomienda un valor máximo de TAN, Rexnord no recomienda ninguno. En el caso del agua difieren, Rexnord recomienda 0.05 máximo, Renzanini 0.02, ¿no? Zanini recomienda un código de limpieza máximo para el aceite que trabaja en el reductor, Rexnord no. Y bueno, por eso es que nosotros en el área técnica en Isopetrol siempre le recomendamos a nuestros clientes, tengan cuidado, revise siempre el manual del fabricante, busque la información del fabricante. Si no está en el manual y usted le ha comprado equipos a un fabricante X, escríbale. Realmente ustedes tienen el poder porque son propietarios de una maquinaria que costó mucho dinero y ellos tienen que prestarle atención a usted. ¿Ok? Bueno, hay un método que es el método ACTM D7720, ¿ya? Que más o menos se refiere a la evaluación estadística de los límites de medición y alarma, ¿no? Que se obtienen a través de los resultados de análisis de aceite. Dije más o menos porque esta es una traducción del nombre, la verdad que acortada porque el nombre es bastante más largo. Sin embargo, el método, lo que yo quería mostrarles es que el método ACTM 7720 nos da una vía, nos da una metodología, establece una guía para que todos nosotros que estamos en este campo, digamos, del mantenimiento y del monitoreo, de la condición, a través del análisis de aceite, podamos establecer, calcular los límites apropiados para los aceites que usamos en nuestra maquinaria. Este método
indica que es aplicable en la determinación de límites para metales de desgaste, metales de aditivos, densidad ferrosa, propiedades físico-químicas del aceite y contaminantes externos como sodio y silicio, por ejemplo. Y indica que se puede emplear, obviamente, en aceites que se usan para lubricar motores diésel, caja de cambios, reductores, compresoras, bombas hidráulicas, turbinas, sistemas hidráulicos en general y algunos otros tipos de aceite. Ojo que el mismo método indica que esta metodología es una guía y que no intenta excluir ni reemplazar los límites que han sido establecidos y validados por un fabricante de equipo original u otra parte responsable en la venta del equipo. Y les comento por qué. Porque hay compañías muy grandes, muy conocidas seguramente por todos nosotros, que han desarrollado y mantienen métodos vivos para la determinación de límites de alarma de los aceites lubricantes en su maquinaria. Creo que es muy conocido que Caterpillar es una de ellas, ¿no? Hay otras, ¿ok? Pero que constantemente están alimentando su base de datos, ¿no? Con los continuos resultados de análisis de sus equipos a nivel mundial, y los límites se modifican cada cierta cantidad de tiempo a raíz de esa retroalimentación que reciben, ¿no? Bueno, pero bueno, ¿qué es lo que se hace en este método? Abreviadamente, aquí hay un resumen. Básicamente, lo primero que debemos hacer, usando esta guía obviamente, es determinar si los datos cumplen o no cumplen una distribución normal. Luego, se deben eliminar valores atípicos, ¿no? En base a técnicas estadísticas. ¿Ok? No es cuestión de que la saco porque se me ocurre, ¿no? Entonces, cuando eso se hizo, se calculan los límites de alerta y se recomienda que estos límites de alerta se recalculen periódicamente, ¿no? Que es lo que precisamente hace esta compañía que mencioné hace unos minutos, ¿de acuerdo? Aquí como ejemplo les puse básicamente lo que el método hace cuando tenemos unos datos que siguen una distribución normal, ¿no? El método recomienda que debemos determinar el promedio del valor de la propiedad que estamos evaluando y la desviación estándar de ese grupo de datos, ¿no? También recomienda el método cuál es la cantidad mínima de datos que deben utilizarse para hacer los cálculos o las evaluaciones. Los límites de precaución y alerta se calculan fácilmente de la forma que ustedes están leyendo allí, ¿no? Los límites de precaución básicamente es el promedio más 2 veces la desviación estándar, y el límite de alerta es el promedio más 3 veces la desviación estándar de los datos, ¿de acuerdo? Realmente, claro, el método es mucho más trabajoso, pero yo quería darles un alcance de cómo funciona para que ustedes tengan una idea de que a esto se refieren aquellos fabricantes de maquinaria que no nos proporcionan límites y que nos sugieren que los usuarios de los equipos recolecten su data y que precisamente apliquen estas técnicas para poder determinar los valores de precaución y de alerta, ¿de acuerdo? Finalmente, yo quería ya ir terminando para indicarles que obviamente no es fácil tener una interpretación adecuada o completa de las condiciones de operación de un aceite solo con un análisis. Un análisis es una foto del momento. Es igual cuando vamos al médico por primera vez, seguramente si no tenemos historia, él va a tratar de conseguir la mayor información posible y nos manda una serie de análisis, pero si nos conoce, ¿qué le digo yo? Ya hace 4, 5 o más años, él va a tener un historial, va a saber, este señor sufre generalmente de esto o de lo otro, y entonces va a poder
fácilmente o más fácilmente ayudarnos, ¿no? Entonces, en esto es similar. Dice que como mínimo sería bueno tener 3 resultados, ¿no? Como mínimo, más, mejor, ¿no? Para una mejor interpretación de los resultados que están en un reporte de laboratorio, siempre se recomienda interrelacionar los resultados de las pruebas entre sí, ¿no? Y así poder confirmar el efecto o el valor que yo estoy viendo. Si noto, por ejemplo, que la viscosidad está baja, entonces lo que yo haría es, obviamente pensando en un aceite motor, mirar si hay combustible, ¿no? Si efectivamente veo combustible, eso confirma el valor de la viscosidad baja. Si no hubiera combustible, entonces comenzaría a buscar cómo va el nivel de metales de aditivos, porque si estos son anormales, podrían indicarme que ha habido una mezcla con un aceite de otra naturaleza, y seguramente más delgado, y por eso la viscosidad se bajó, ¿no? Entonces, esa es la sugerencia, cruzar los resultados para encontrar una correlación, ¿ok? Los análisis previos o iniciales de los aceites nuevos son muy importantes para poder determinar si se están produciendo grandes cambios en el aceite, ¿de acuerdo? Y obviamente también eso le permite al laboratorio tener una línea base del producto contra el cual hacer la comparación, especialmente en la técnica infrarroja. ¿Ok? Es definitivo, es muy importante, ¿no? Y esta es la base, creo, de los tipos de mantenimiento modernos, como el preventivo o el proactivo, el hacer análisis mediante tendencias y la variación de las pendientes de estas tendencias, ¿verdad? Entonces, cuando un experto en mantenimiento nota que la tendencia de un parámetro cambia de un momento a otro, inmediatamente sabe que algo empezó a suceder, ¿ya? Entonces, es muy importante hacer análisis mediante tendencias. También es importante diseñar un manual de interpretación para la operación específica que usted desarrolla. ¿Esto a qué se refiere? Generalmente ocurre en muchas empresas que una persona se vuelve experta en el tema de leer los reportes de análisis, de conocer la vida de los equipos, de saber cómo interpretar tal o cual variación en un equipo de tal características porque tiene tales años o porque tuvo una reparación mayor de este tipo, etc. Entonces, eso hay que plasmarlo generalmente en un manual, porque ese experto o ese especialista en esa función en algún momento podría retirarse de la compañía o podría ser promovido a una posición mayor y nos deja obviamente sin sus conocimientos. Entonces un manual nos ayudaría a hacer una transición más suave y a no sufrir pues baches en las tareas de mantenimiento de la maquinaria. La interpretación del análisis de aceite debe enfocarse fundamentalmente en 3 áreas. La condición del equipo, ¿no? La condición del nivel de contaminación y la condición del lubricante. Es decir, cuando yo lea un reporte de resultados, la información que vea en ese reporte me tiene que servir para averiguar cómo va el equipo, ¿no? Cómo está su condición, cómo va el aceite, si se ha contaminado con silicio, con combustible, con glicol, con agua, etcétera, y efectivamente la condición del mismo, que la oxidación, la nitración, etcétera, la viscosidad, que serían indicadores de si el aceite puede continuar o el aceite ya se degradó. ¿Okay? Los términos que se usan en los reportes creo que son ampliamente conocidos, ¿no? Alerta, crítico, ¿no? Indica que hay valores que exceden los máximos permisibles y obviamente que hay que tomar una acción correctiva lo más pronto posible. La palabra precaución indica simplemente un aviso de una necesidad de seguimiento para no llegar a los niveles críticos.
básicamente. Y normal, pues, ya ustedes saben, significa que todo marcha bien. Pero no se olviden de las tendencias. Analizar tendencias es muy importante. Finalmente, nuestras conclusiones respecto del análisis de aceite en servicio es que es una técnica, es un método que brinda un gran valor añadido a la operación de la maquinaria. Es una herramienta que bien administrada debe generar o puede generar acciones preventivas y proactivas hacia la disminución de fallas, a la reducción de paradas no programadas, al incremento obviamente de la producción o simplemente al mantenimiento del buen nivel de la producción, reducción de costos de mantenimiento, incremento en la disponibilidad de equipos y optimización obviamente de recursos financieros y mano de obra, porque cuando un equipo que no se monitorea se para abruptamente, causa muchísimos problemas y gastos imprevistos que generalmente resultan mucho más costosos que aquel mantenimiento que se pudo haber hecho de forma prevista, ¿no? Finalmente, se recomienda siempre hacer cambios de aceite basados en la condición del mismo, registrar los resultados analizando tendencias y el uso, y esto también es importante, del servicio de análisis debe ser racional y con objetivos claros. De nada sirve o de poco sirve que si tengo 100 motores, tengo que muestrear o tomar 100 muestras y esperar 100 resultados, etc. A veces hay que escoger cuáles son los críticos, ¿no? O simplemente rotar en el envío de muestras a aquellos motores para tener mayor facilidad en la administración, ¿no? De los resultados y de las recomendaciones de mantenimiento. En algunos casos, el uso de laboratorios portátiles para realizar análisis in situ puede ser de mucha utilidad. ¿De acuerdo? Bien. Para obtener finalmente beneficios reales a través de esta técnica, es necesario tener personal entrenado para interpretar los resultados, tener personal disponible y responsable que realice esta tarea. Normalmente se recomienda tener 2 o más personas. Definir y señalar puntos de muestreo en los equipos para que la muestra siempre se tome del mismo lugar. Tener procedimientos y frecuencias para la toma de muestra y envío de las muestras para análisis. De nada sirve tomar una muestra que se quede en el taller 15 días y que se demore otra semana para llegar al laboratorio, porque pues seguramente cuando me lleguen los resultados de vuelta yo ya cambié el aceite y el resultado no me sirve, ¿verdad? Hay que ejecutar y hacer seguimiento a las recomendaciones que se desprendan de esos resultados y contar con el apoyo de especialistas, y para eso estamos nosotros, para ayudarles. Hay que asegurarse de mantener el aceite en las mejores condiciones posibles. Esto es muy, muy, muy importante. El aceite no puede contaminarse, el aceite lubricante, las grasas lubricantes no pueden estar expuestas a la luz solar, a los elementos como la lluvia o el calor, ¿ya? Porque podrían afectar su integridad. En todo caso, esta técnica de análisis de aceite, aunque ya tiene muchos años, yo cuando comencé en esto de los aceites lubricantes, me pude enterar de que esta técnica de analizar aceites proviene de los años 60, ¿no? Y fíjese, aún hasta ahora es una de las técnicas que detecta muy temprano alguna condición anormal en la maquinaria. Es decir, es una técnica muy sensible, ¿ok? Y en combinación con otras tecnologías como el análisis vibracional, el ultrasonido, la termografía, es muy importante para implementar un buen programa, ¿no?, de mantenimiento preventivo o proactivo. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que teníamos para mostrarles esta
tarde, que ya se convirtió en noche, y no sé si tendrán, Enrique, algunas consultas. Antonio, muchas gracias, como siempre, con mucha claridad y detalle. Sí, tenemos unas preguntas que voy a pasar a leer y tú nos ayudas con la solución. Ok, El señor Juan Herrera nos pregunta, ¿cuál es la igualdad o diferencia entre el hierro y el índice PQ en un resultado de análisis? perfecto. Gracias por la pregunta, señor Herrera. Sí, a ver, el nivel de hierro en partes por millón que aparece en los reportes de análisis de aceite es el hierro que ha sido determinado a través de la espectrofotometría, ¿no? Sea de emisión atómica o de absorción atómica o por plasma, ¿ok? De alguna forma podríamos decir es el hierro que está en finas partículas suspendido en el aceite, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo mencioné también de que estas técnicas solamente pueden detectar al hierro que tiene partículas o que se encuentra en forma de partículas con un tamaño menor a 8 micras, ¿no? Partículas más grandes, ninguna de estas técnicas las puede detectar, ¿no? Y la razón de ello es de que obviamente partículas metálicas mayores generalmente pueden sedimentar, ¿no? En el recipiente, y por más que uno agite el recipiente antes de tomar la muestra, en el tiempo que la muestra entra en el equipo y llega al detector, igual partículas grandes no son leídas por las técnicas de absorción atómica. Entonces, para complementar esta técnica se utiliza otra que no hemos incluido en nuestra disertación de hoy, que usted refiere, ¿no? Que es el PQ, ¿no? También se conoce al PQ como la densidad ferromagnética. El PQ es un valor que se detecta a través de un equipo, ¿no? Es una técnica que fue descubierta o diseñada por un ingeniero, perdón, por un físico, cuando elaboró su tesis de doctorado, y consiste simplemente en inducir sobre la muestra un campo magnético muy fuerte, y luego el equipo lo que hace es lee el valor de la inducción magnética en la muestra. Entonces, esta técnica lo que hace es, de alguna forma, trata de medir la cantidad total de hierro que hay en la muestra de aceite, ¿de acuerdo? El PQ Index no tiene unidades porque no puede cuantificar en peso la cantidad de hierro que hay en la muestra. El PQ sí, perdón, las partes por millón sí, ¿no? Las partes por millón me dicen con precisión, digamos, matemática, que hay X partes por millón de hierro, ¿no? En una muestra de aceite. Y parte por millón es una unidad parecida a tanto por ciento. El tanto por ciento, o porcentaje como le llamamos, básicamente nos indica qué cantidad en peso, ¿no? hay de algo en 100 unidades de peso de lo mismo, ¿no? Las partes por millón son equivalentes, es cuántos gramos de hierro hay en 1.000.000 de gramos de aceite. Eso es partes por millón. Entonces, los equipos espectrofotómetros son muy precisos, dan cantidades exactas. Lamentablemente tienen el problema de que no pueden leer partículas por encima de 8 micras. Y el PQ simplemente me da un número que me indica la respuesta ferromagnética de la muestra bajo análisis. Entonces, los fabricantes actuales de estos equipos lo que nos dicen o nos enseñan es lo siguiente, ¿no? Eso es más o menos, dicen, cuando el valor de PQ, ¿no? es similar al valor de partes por millón, no hay problema, dice. El desgaste es normal. Pero cuando el valor de PQ es mucho más alto que el valor en partes por millón, significa que en esa muestra hay partículas de gran tamaño, partículas de hierro de gran tamaño. Ojo, cuidado, dicen ellos, puede estar sucediendo algún tipo de desgaste que genere estas partículas grandes.
Entonces, obviamente, sí es una ayuda importante. Pero, ojo, el PQ no cuantifica en masa el valor de hierro. ¿Ok? Perfecto. Antonio, tenemos una segunda pregunta. Sí. También el Adelante. señor Juan Herrera nos dice, ¿qué tan cierto es que el alto contenido de azufre en el diésel produce corte por oxidación y o caída de viscosidad del lubricante, especialmente en los lubricantes con especificación API CK4, que en nuestro caso sería el Gulf Supreme, Duty, ULE, Ultra Low Emission CK4? Ok, sí es cierto, pero igual que muchas cosas es relativo, es decir, depende. Los niveles o las categorías de servicio CJ4 y CK4 este, ponen un límite para el nivel de azufre contenido en el diésel que se emplee en el motor, ¿no? Indican 500 partes por millón. Sin embargo, ambas categorías de servicio colocan un pero, ¿no? Y dicen máximo 500, pero si usted emplea un diésel con una cantidad de azufre mayor, ¿no?, a 15 partes por millón, podría tener problemas en la durabilidad de los sistemas de posttratamiento de gases y en la vida útil del aceite. Y luego ponen consulte con el fabricante, ¿no? Esa es la recomendación que hace API. Efectivamente, sí puede afectar porque lo que sucede es lo siguiente. En principio, todos los sistemas de post-tratamiento de gases se afectan por azufre, ¿ya? El azufre es un veneno para todos los sistemas de post-tratamiento de gases, los daña, ¿de acuerdo? Hace que dejen de funcionar en el corto plazo. Por ahí va una de las restricciones. Y entonces, ¿de qué nos serviría gastar en un bus o en un camión que tenga todo un sistema de posttratamiento de gases que me obligue a usar un aceite especial como CK4 o CJ4 si es que el azufre contenido en el combustible me va a dañar el sistema de posttratamiento? Entonces, lo que dice el señor Herrera es cierto. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que en el Perú ya tenemos desde hace algunos años combustible de bajo contenido de azufre, ¿no? De acuerdo a la norma legal, en Perú está prohibido vender diésel 2 con más de 50 partes por millón. No es 15 el óptimo, pero la norma dice 50. Sin embargo, investigaciones que ha hecho varias entidades técnicas en el Perú denota que el promedio de azufre en la mayoría de estaciones de servicio que venden diésel 2 está alrededor de 20 partes por millón, 20-25. O sea que no estamos tan mal. ¿Ok? Está muy bien. Antonio, tenemos una tercera pregunta. Ujú. ¿Cuáles son las consecuencias directas cuando tenemos alto contenido de silicio en el lubricante para el mismo aceite y el componente? También el señor Fran Herrera, a quien le agradezco sus consultas. Ya. Bueno, no entendí muy bien la pregunta, Enrique. ¿Se refiere solamente al alto contenido de silicio? O sea, pregunta, ¿cuáles son las consecuencias Consecuencias, ok. de que haya silicio en el lubricante, tanto en el lubricante como en el componente donde se ha introducido? Ok. Debo suponer que se está refiriendo el señor Herrera a silicio en el lubricante que ya está en uso, ¿ok? Y obviamente las consecuencias son pueden ser muy dramáticas, ¿no? Pueden ser muy malas, porque el silicio que realmente detecta el análisis está formando parte generalmente de el dióxido de silicio que se encuentra en el polvo, ¿no? Y estos granos o cristales de dióxido de silicio son cristales duros y
producen desgaste abrasivo en los componentes de los equipos, ¿ya? Esa es la consecuencia directa, ¿no? El daño mayor es el desgaste abrasivo, ¿ok? Especialmente en cojinetes. Perfecto, Antonio. A ver, nos hace una pregunta nuestro amigo Cristian Cumpa. Si se encuentra contaminación de lubricante en forma extrema en un motor, ¿es necesario o recomendable realizar una reparación del motor o solo realizar el reemplazo del lubricante? Bueno, eso la verdad va a depender de el tipo eh, de nivel crítico que se encuentre, ¿no? No me puedo imaginar un peor escenario que alguna vez vi en mi experiencia profesional, cuando obviamente no voy a poder mencionar el nombre de la compañía. Una empresa, esta compañía, envió una muestra de un aceite lubricante que tenía tanto hollín que el aceite no fluía en el envase. Es decir, uno tomaba el frasco de aceite, lo ponía de cabeza y el aceite no fluía. Se había convertido como en una mazamorra, ¿no? O en una gelatina, por decirlo de forma coloquial, ¿no? Entonces, lo peor del caso era cuando conversamos con los usuarios, nos dijeron que el aceite lubricante había llegado a ese estado en 4 horas de uso. Ahora, si la pregunta va a este grado de criticidad, pues obviamente ya ustedes se imaginarán cuál es la respuesta, ¿no? El aceite va a estar en el mismo estado en el interior de esa máquina, ¿no? No va a quedar otra salida sino hacerle overhaul a ese equipo, ¿no? Pero es un caso extremo, obviamente, ¿no? En otros posiblemente no sea necesario llegar a hacer un overhaul al equipo, ¿no? Todo va a depender del caso. Perfecto, Antonio. Acá ya vamos terminando con un par de preguntas más. El señor William Romero nos pregunta, cuando se realiza muestreo de aceite de los componentes motor, hidráulico, transmisión y mandos finales de maquinaria pesada, cuando tienen condición de desgaste y contaminación, ¿y cada qué tiempo se debería realizar el monitoreo para seguir viendo la tendencia? Bueno, en maquinaria pesada, los fabricantes de maquinaria pesada suelen ser muy detallistas, ¿no? En cuanto a sus recomendaciones, ¿no? Estamos hablando obviamente de Caterpillar, de Komatsu, y lo común, por ejemplo, en motor son 250 horas, en los sistemas hidráulicos 2000 horas, y en los mandos finales, si la memoria no me falla, aproximadamente 500 horas, ¿no? Ahora, es verdad también que muchos usuarios de maquinaria pesada ya con mucha experiencia y muchos análisis encima, logran establecer sus propios intervalos de cambio de aceite, y algunos, yo creo que muchos, especialmente en minería, en gran minería, hasta han establecido sus propios niveles de precaución y de alerta, ¿no? Porque tienen personal dedicado a esta función, ¿no? Perfecto. Antonio, aquí hay una pregunta muy interesante que nos ha tocado resolver durante la práctica y viene el caso. Mira, dice, ¿cuál es la diferencia entre los equipos IPC y PQ? ¿Se debería analizar en todos los aceites o solo lubricantes de mayor viscosidad? Perdón, IPC, dice ¿Sí? IPC y PQ. ya, PQ aparte. Es Sí. IPQ, ok, Hace la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ambos equipos, IPC y PQ? Y ya. después complementa con la consulta si se debería realizar en todos los aceites o solo en los lubricantes de mayor viscosidad. Ya, ok. Debo suponer que con IPC posiblemente se esté refiriendo a los equipos de plasma inducido, ¿no? Realmente el término en inglés, si no me equivoco, es ICP,
¿no? Y el ICP es un equipo, ¿no? Que determina metales, igual que el que yo mostré en la lámina, ¿no? También trabaja bajo la técnica de la emisión atómica, solo que el equipo que nosotros tenemos lo que hace es, discúlpeme la palabra, pero es el tema técnico, es la palabra técnica. Algunos equipos de emisión atómica excitan a los átomos por arco eléctrico y los equipos ICP excitan los átomos a través de la generación de plasma. ¿Ok? Pero ambos finalmente logran que los átomos emitan luz, ¿no? Y a través de la intensidad de la luz emitida logran cuantificar las partes por millón de hierro o de silicio o de cualquier elemento químico. ¿De acuerdo? El PQ, como ya expliqué, básicamente mide una respuesta magnética de la muestra. ¿Ok? Entonces, es obvio que son dos técnicas diferentes. El ICP, ¿no? O emisión atómica por plasma, y el nuestro, que es emisión atómica por chispa, cuantifican exactamente la presencia de metales. Y PQ solamente campo magnético. La segunda parte de la pregunta era si se puede aplicar, ¿no? O se debería aplicar a todo o solamente a las muestras de mayor viscosidad, ¿no? Esa fue la pregunta. La verdad de las cosas es que las pruebas deben seleccionarse en función de la naturaleza del aceite, ¿ya? Queda claro que le interesa, creo, a la mayoría, si no a todos, los usuarios de equipos, tener conocimiento del contenido metálico de las muestras de aceite, ¿no? Es siempre lo que todo jefe de mantenimiento, todo técnico que lee un reporte va a buscar primero seguramente es cómo van los metales, ¿de acuerdo? Ya sea a través de ICP, de chispa o a través del PQ, ¿de acuerdo? Entonces, yo diría que en general es útil para todos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta un detalle. PQ, básicamente, como responde a campo magnético, solo me da la lectura del nivel de hierro, ¿ok? Y me da una lectura indirecta, ¿de acuerdo? A través de un índice. ¿Sirve? Sí sirve, definitivamente, ¿no? Pero obviamente el PQ Index no me puede dar referencia de, oye, cuánta plata, cuánto aluminio o cobre u otro elemento se encuentra en el aceite. ¿De acuerdo? No depende, no depende de la viscosidad del aceite. ¿Ya? Depende de la aplicación. Perfecto, Antonio. Vamos terminando ya con esta última pregunta que nos hace Guillermo Ramos. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo como máximo se dispone para llevar la muestra de lubricante al laboratorio después de haberlo sustraído del equipo o componente? Ok, muchas gracias por la pregunta. Sí, este es un tema también, yo no diría polémico, pero que sí, generalmente los laboratorios hacen hincapié, tráigame la muestra lo antes posible y bla, 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 por esto y por lo otro. Yo creo que finalmente el más interesado en que la muestra llegue lo más pronto al laboratorio para obtener resultados es el usuario de la maquinaria. ¿El aceite se puede malograr si lo guardo mucho tiempo? Sí, ¿no? Claro, pero tendría que pasar, ¿qué le digo yo? Pues un mes, ¿no? Y probablemente ya ustedes estén calculando de que el nivel de hierro no va a aumentar. La cantidad de silicio tampoco. El nivel de aluminio o de cobre o de sodio que hay en la muestra que tomé y cerré, ¿no? Eso no va a alterarse, ¿no? Entonces, esos parámetros, como que para ellos el tiempo no es un problema. Pero sin embargo, sí, otros parámetros efectivamente sí podrían variar. La oxidación,
del aceite, una vez que empieza, no termina. O sea, la oxidación es un fenómeno que una vez iniciado, no les voy a dar el detalle químico, ¿no? A los químicos les gustaría, me van a entender, les tendría que decir que es un proceso a través de radicales libres, ¿no? Pero lo que le digo en cristiano a todos es que una vez que la oxidación empieza, no termina, ¿ok? Y entonces, sí, el valor de oxidación podría seguir aumentando aún la muestra esté cerrada y almacenada, ¿no? Entonces, mándelo rápido. La viscosidad a consecuencia de la oxidación sí podría seguir subiendo, ¿no? No dramáticamente, pero sí puede subir. Entonces, finalmente, me reafirmo, creo que el más interesado en que la muestra llegue lo antes posible al laboratorio es el usuario, porque él necesita los resultados para saber qué está pasando en la maquinaria y seguramente tomar una buena decisión. Eso respondería yo, Enrique. Perfecto. Y cabe mencionar que una vez que la muestra llega a nuestro laboratorio, tenemos nosotros un tiempo máximo de respuesta de 48 horas. Es Tengo correcto. una pregunta ya para ir cerrando del señor Héctor Zimbala Guzmán. Dice, en algunos reportes de análisis colocan presencia de agua y en otros contenido de sodio. ¿Podría explicar la diferencia entre ambos? Muy bien, sí, buena pregunta del señor Zimbala. Efectivamente, lo que sucede es de que ambos contaminantes son importantes. El agua, ya hemos comentado, puede provenir de varias fuentes, condensación, contaminación externa, o en motores podría provenir del refrigerante, ¿no? En aceites industriales de los propios sistemas de refrigeración de la maquinaria. El sodio es un elemento químico que se suele asociar, ¿no? A la sal, ¿ok? Al cloruro de sodio, para ser más exacto. Y entonces, en aplicaciones marinas, la presencia de sodio podía ser un referente de la contaminación del sistema con agua de mar, ¿no? En muchas aplicaciones marinas, los sistemas se refrigeran con agua de mar, porque obviamente eso es lo que hay a la mano, ¿no? En otros casos, cuando la aplicación no es marina, y si estamos trabajando en suelos que tienen contaminación salina, que los hay, el sodio podría aparecer cuando hay ingreso de polvo del medio ambiente, ¿ya? También el sodio puede formar parte de la formulación del refrigerante, ¿ya? Muchos refrigerantes inorgánicos que suelen tener pues boratos, nitratos, nitritos, etcétera. Estas sales normalmente son de sodio. Y si hay contaminación con refrigerante, puede aparecer sodio también en el aceite, ¿ya? Perfecto, Antonio, muchas gracias. De Una vez más nada. por la presentación y también agradecer a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy y sus preguntas. Nos despedimos, no sin antes mencionar que nuestro siguiente webinar será el 9 de julio a las 7 de la noche y el tema que veremos será características de los lubricantes. Perfecto. Muchas gracias. Buenas Muchísimas noches. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.